Ya estamos en contacto con la licenciada en familia, Yanina Cosime. Yani, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía para vos y toda la audiencia, Claudia. Un placer siempre estar con ustedes. Para nosotros también tenerte aquí en el programa. Hoy un tema, viste, estos temas son duros, ¿no? Muy, muy duros, inexplicables para algunas mentes, porque, bueno, tiene que ver con este caso de este chiquito que ha desaparecido. No es el único caso, Loan, pero bueno, el Estado también que ha tomado, nacional, todos los canales o los principales canales de noticias están justamente haciendo coberturas las 24 horas. Entonces es como que las 24 horas se está hablando, ¿no? Y cómo resguardamos o cómo hablamos con nuestros niños o con los más chicos, porque uno podríamos decir trata de personas, tráfico de niños, pero yo iría, ¿cómo hacer, Yani, para educar a los niños para su seguridad, para que estén seguros? Bueno, esto es parte también de lo que uno puede denominar educación sexual, ¿no? Porque la educación sexual es transversal a muchísimas áreas de nuestra vida. Y hay que hablar de estas cosas, a lo mejor aprovechando esta oportunidad y adecuándolo a la edad de los chicos, porque, digamos, como que da miedo. Digamos, nos da miedo a los adultos, nos da terror. Claro. Ponemos barreras, bajamos la persiana muchas veces en estos temas. Yo porque estoy involucrada, vos porque trabajás en medios de comunicación, pero la mayoría de la gente baja la persiana en estos temas, como que niega la existencia de estos temas porque da terror y porque da miedo y porque, como vos decías, uno no lo quiere concebir por lo doloroso que es. Porque aparte, bueno, ¿para qué se llevan estos chicos, no? Si uno se pone a pensar, ¿para qué se llevan estos chicos? Entonces, bueno, lo que siempre tenemos que hablar con nuestros chicos es esto de ir inculcándole pautas de autocuidado y de protección y de seguridad. Nunca perder de vista que los responsables de la seguridad de los chicos somos los adultos, ¿no? En el sentido que hay estudios que dicen que puede haber una sobrecarga de responsabilidad del niño, haciéndolo totalmente responsable de su seguridad cuando no tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Claro. Pero sí alertarlos, porque si yo le digo a mi hijo o a los alumnos o lo que sea, que ellos se tienen que cuidar y que no tienen que hacer aquello o lo otro, y les pasa algo, el chico se siente culpable, ¿no? Por lo que pasó. Y la responsabilidad siempre de los adultos de cuidar a ese chico. Lo que Sin nosotros duda. hacemos es ejerciendo nuestra responsabilidad, darles pautas de cuidado para alertarlos de que tomen distancia en algunas situaciones, le pongan palabras y denuncien a un adulto de confianza alguna cuestión en las que se sienten incómodos, o si les pasa algo, nos cuenten. Pero ellos no se pueden cuidar por sí solos. Pero sí tenemos que empezar a hablar desde muy temprana edad que el cuerpito es de ellos, que nadie los debe tocar, que hay zonas públicas y zonas privadas. El tema de las distancias personales, ¿no? No solamente físicas, sino emocionales, en cuanto hay veces que la gente dice cosas que lo hablamos siempre, que nos incomodan, ¿no? Y esto ir siempre charlándolo, digamos, más natural puede ser, así como cuando vamos al cordón, le agarramos la mano fuerte y le decimos, mirá para los dos lados antes de cruzar la calle, no importa que esté el semáforo en rojo, verifica que el conductor se haya detenido y no esté con el celular, por ejemplo, y son chiquititos y a lo mejor no entienden ni la mitad de las palabras que decimos, pero lo hacemos, y naturalizamos esa conversación, o no pasar entre los autos, digamos, estoy estudiando normas de seguridad vial. Bueno, con la misma naturalidad, poder lograr hablar de estas cosas con los chicos, sin infundir terror, sin infundir miedo, Ahora, pero sí mostrarle que esto es una posibilidad, sí. No, que iba a decir, vos fíjate que hemos escuchado, bueno, yo también, mis padres por ahí, como quizás de los de tantos, viste que te dicen, si alguien, un desconocido, te llama, no tenés que ir, no acercarte, esto que vos hablabas también de las distancias con alguien, pero a veces, vos fíjate, y lo que pasó acá con este chiquito Loan, que apenas 5 años también tiene, iba con gente de su familia, De su familia. gente conocida, o sea que qué difícil, que esto, ¿no? Es un mito. Es un mito. El tema del abuso sexual infantil y la trata de personas es una forma de explotación de las personas, ¿no? Que se las trata como objeto en el caso de que Loan haya sido, que se entiende que fue víctima de esto. ¿Es esto o negligencia? Lo dejaron escapar en el monte y bueno, no sé qué podrá haber pasado con él, pero evidentemente hay una cuestión acá de trata. Es siempre una persona de confianza, porque es una persona que necesita
que vos confíes, que el niñito, que el adolescente confíe en él para poder lograr su objetivo. Pero fíjate, esa es una de las barreras que los adultos ponemos para negar la existencia de estos hechos aberrantes, ¿no? Porque como que nos cuesta enseñar a desconfiar de los propios, por una manera de decirlo, ¿no? Entonces, no tenemos que educar para tener miedo o desconfiar de todo el mundo y son todos fantasmas, monstruos, ¿no? Porque, digamos, vamos a criar una persona que va a tener un montón de problemas para socialización, va a tener miedo, no va a poder caminar por la vida. Sí. Pero sí estar alertas y decir, bueno, no son todos amigos. Digamos, ni en la escuela son todos amigos, ni en el trabajo, ni en la familia. Y por más que sea un tío, no se tiene por qué, digamos, por qué atravesar esa distancia personal, física o en el trato, que a mí me incomoda, porque yo como adulto, por más que sea un amigo o sea un pariente, no permito que atraviesen una distancia personal que a mí me pone mal. Claro. Bueno, los chicos enseñárselo. Y nosotros como adultos, estar alertas y estar mirando, ¿no? Porque eran parientes pero no tenían relación. Uh-huh. Entonces esta actitud a lo mejor del papá, de haber confiado en que porque eran parientes iba a estar resguardado, lo puso en una situación de mayor vulnerabilidad al niño. Uh-huh. Yani, ¿y cómo, digamos, el niño ya es vulnerable por sí, digamos, sí. Y lo dejás, porque bueno, pues son parientes y lo van a tratar bien. Digamos, se haya perdido en el monte, se haya caído en un agujero, o no sé si hay un río cerca, estuvieron haciendo rastrillaje, o se lo llevaron para su explotación sexual o laboral, o para darlo en adopción ilegal, o lo que fuera, hay una responsabilidad de un adulto también que fue negligente en ese sentido, que se creyó confiadamente que porque eran parientes no iba a pasar nada. Uh-huh. Ahora, ¿y cómo hablamos el tema de estar desaparecido? Porque, como yo digo, viste que se hablan todos los medios permanentemente y es difícil por ahí en algún momento que no escuchen los chicos de lo que está pasando. ¿Hablamos abiertamente de esto, de que los chicos, de la trata de personas, lo que les puede pasar a un chico cuando los llevan? Porque te pregunta, ¿y lo llevaron? ¿Y a dónde? ¿Y para qué? ¿O por qué? Hay que explicarle. Depende de la edad. Claro, no, depende por de la supuesto. edad. Digamos, sí, si tiene menos de 7 años, se lo llevaron lejos de mamá y papá. Uh-huh. A lo mejor le pasan cosas feas o lo van a hacer trabajar. Depende de la edad del chico y hasta, como en todo, hay que contestar hasta donde preguntan. Claro. Ahora, claro. Los chicos más grandes, de 7, 8, 10, 12 años, tienen acceso a una información que a veces nosotros no nos damos cuenta, que es más explícita en cuanto a esto, que está bueno que nosotros le podamos abrir la puerta o que sepan que lo pueden hablar con nosotros, porque eso es la información, ya la tienen. Uh-huh. Digamos, ellos escuchan en la radio Loan, claro. Lo que pasa con Loan. Digamos, yo venía a la radio con mi hija y te estábamos escuchando. Mi hija tiene 12. Uh-huh. Entonces, está bueno que aprovechemos esta oportunidad, que lo hablemos antes también. Ella fue a ver Sonido de Libertad al cine. ¿Te acuerdan la película que el año pasado estrenó sobre trata de niños también? Sí. Y la fue a ver, porque bueno, si vos podés ver Misión Imposible, que no deberías verla porque es para mayores de 3 o 16, podés ver esta película. Yo sabía que no era explícita en el contenido en cuanto a lo sexual, ¿no? Uh-huh. Pero que le iba a dar un poquito de miedo. Bueno, pero esto es lo que pasa, no hay el que la quiere ver a la película con chicos de 11, 12 años para arriba, no tiene imágenes explícitas de sexo. Que la puedan ver tranquilo. Uh-huh. Pero sí, bueno, es algo que me da miedo, pero es una realidad. Como vos te podés, es una realidad, vos podés ir a la esquina y que abran la puerta de un auto y te metan adentro. Entonces, bueno, vos no podés ir a la esquina solo o escaparte de casa como hacen algunos chicos, sobre todo por ir en los pueblos, o para hacer una travesura y me escapo porque no me dejaron ir a la casa de un amigo y me escapo mientras mi papá duerme la siesta y nadie sabe dónde estoy. Porque claro, cuando yo... Ayuda a crear más conversación, ¿no?, de la chupina. Claro. Cuando yo me entero que vos no estás donde deberías estar, pasaron 8 horas a lo mejor. Porque si yo me fui a trabajar y te dejé en la escuela y yo sabía que vos de la escuela te ibas a la casa de la tía y te hiciste la chupina, y cuando yo llego a las 6 de la tarde vos no llegaste, y te empiezo a rastrear, se hacen las 8 de la noche, pasaron más de 12 horas desde que te perdí el rastro, ¿no? Como mamá, ¿no? Entonces esto de poder, bueno, esto de tener los vínculos de confianza, de comunicación abierta, y decirles, hay una edad que vos le podés decir, a ver, te pueden robar, como nos decían, ¿no? Te pueden llevar. Claro. Entonces no está bueno. O no te pueden llevar, o te puede pasar algo y yo me voy a enterar, no te puedo cuidar, me voy a enterar muchísimo tiempo después. Entonces, bueno, a los chicos hay que hablarle con la verdad, porque ellos tarde o temprano la van a saber. Y no verlos como potenciales
víctimas de estas cosas, que no estoy diciendo de cuidarlos, meter en una cajita, pobres chicos que no salgan a la vereda, sino de educarlos y protegerlos de ese lugar y cuidarlos, los pone en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo. Entonces hay que hablar de estas cosas. Claro. No le vamos a decir todas las cosas horribles que pueden pasar. A los adolescentes sí. La explotación laboral, la explotación sexual, y al adolescente sí. Claro. Digamos, hay que ver con, digamos, tampoco va a ser cruel con la palabra, ¿no? Pero ellos saben más cosas de las que pensamos. Y poder hablarlo abiertamente. Es una forma de cuidarlos, ¿no? Siempre este límite del cuidado y no lastimarlos, pero hablarlo abiertamente. Hablarlo. Yani, como siempre queremos agradecerte el contacto, nos escucharemos el jueves que viene, así que te agradecemos, como siempre, por estar acá en el programa con nosotros. Muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Gracias, un abrazo enorme.